Hola, bienvenidos a toda la audiencia de Factor Energético. A nombre de nuestro director general Pedro Mentado, les deseamos un feliz inicio de año y tengo el privilegio de moderar la primera mesa de este año donde platicaremos de las tendencias del sector energético en el 2024, las claves que marcarán este año para el sector, y tengo el privilegio de contar con pues distinguidos invitados que nos aportarán pues cuáles serán esos elementos que resalten al sector en este año. Quisiera darle la bienvenida a Ángel Martínez, quien es egresado de la licenciatura en Derecho y Filosofía, así como de la especialidad en Derecho Energético, todas cursadas en la UNAM. En lo profesional cuenta con más de 10 años de experiencia en Derecho Energético y actualmente es gerente de regulación de energía. Se ha desempeñado en el pasado en Crioinfra, en Sempra Infraestructura, CECELEC y Grupo Dragón, en despachos jurídicos como Gorman y Hagerman y Bufete Odrizola, así como en Pemex. Bienvenido, Ángel, un placer que estés con nosotros. También quiero Muchas darle la gracias, Pablo. bienvenida, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a Cristian Rosales. Una pequeña disculpa, tuve un problema en el regreso. Ángel, te doy la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Oye, pues de mi parte creo que solamente iniciar esta mesa pues, indicando la importancia del hidrógeno que estaremos viendo en los próximos años, ¿no? No solamente en este. Afortunadamente todavía ante la escasez de la regulación, y lo digo como una fortuna, porque muchas veces la regulación termina por complicar el desarrollo de los proyectos. Claro, y ahí tendremos mucha oportunidad de discutir hacia dónde está el sector y particularmente la parte del hidrógeno verde, que es pues la tendencia que ha cobrado mayor revuelo y que se espera que en los próximos años crezca de manera acelerada. Así que muchas gracias, Ángel. Y también contamos con Cristian Rosales, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho Energético por la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido, con 12 años de experiencia en desarrollo de proyectos energéticos en despachos como Santa Marina, Steta y Rich Mueller, y actualmente es asociado legal senior en una importante compañía de electromovilidad y catedrático de la Universidad Panamericana y de la Universidad La Salle. Cristian, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Encantado de participar. Pues sí, y fíjate que en esto, ya que Ángel nos dio un highlight, ¿tú por dónde vas? Que será alguna de las claves que tendremos en el sector energético para este año. Pues mira, yo justamente me gustaría abrir mi participación, bueno, más adelante, pero sobre el tema de electromovilidad y mezclarlo un poquito más también con el tema de dónde estamos parados en materia de sustentabilidad, qué está haciendo México, qué se está haciendo ahorita, pero qué es lo que debe estar haciendo conforme a sus compromisos internacionales. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en materia de electromovilidad se viene muy fuerte. Se viene muy fuerte y es algo que llegó para quedarse, es algo que llegó para una tendencia y no solamente de mercado, sino también por un compromiso internacional pues, en temas de cambio climático. Sí, y seguramente en esa parte de electromovilidad tendremos que ver, pues, la infraestructura, también, pues, los requerimientos de baterías, de una gran cantidad de elementos que hacen discutir por qué la electromovilidad, pues, presenta desafíos en los próximos años, pero que pareciera ser que es una ruta que está ahí y que, pues, tenemos que seguir empujando porque pues el medio ambiente, según el último reporte del World Economic Forum, pues prácticamente el planeta está en crisis ambiental y la electromovilidad puede ser una de las respuestas para contener los desafíos del cambio climático. Pues también muchas gracias, Cristian, por esta introducción. También contamos con la presencia de Juan Pablo Andrade, quien es ingeniero petrolero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con 14 años de experiencia en el área de seguridad y salud, perforación, regulación y permitting en actividades onshore y offshore. Juan Pablo, bienvenido, y pues también te pediría que nos des ese highlight que nos permita ver hacia dónde tú ves que podrían estar las claves del sector energético en este 2024. Perdonen que ahora con este tema de la comunicación, el clásico de estoy en mute, ¿no? A Muchísimas todos nos ha gracias, Pablo, ocurrido. Adelante, Juan Pablo. correcto, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Y como bien dices, uno de los puntos muy importantes
pues definitivamente va a seguir en boca de todos y con una tendencia mayor será el nearshoring, principalmente por la inversión que se viene o las propuestas de inversión que se vienen por parte de pues, países que están interesados en entrarle de lleno a diferentes industrias y en definitiva a la industria energética en México. Y pues justamente el nearshoring, uno de los tópicos creo que importantes que se viene al respecto de cómo va a tomar forma es el ambiente político que va a vivir el país justo en este año de elecciones, al respecto del el antes y ahora, ¿no? Justamente toda la dinámica que ya traía el gobierno de su presidente y posteriormente con pues la candidata, porque muy seguramente va a ser candidata a la presidencia, ¿no? Que quede, qué tendencia va a tener este tópico tan importante, ¿no? Y pues cerrar justamente este top, vaya, el nearshoring, eh, consolidar, ¿no? Nuestros lazos con países hermanos ya llevados del Telecán, tanto con Canadá y Estados Unidos, y pues no dejar de ser un factor importante el nearshoring para demás países también, ¿no? Que nos volteen a ver. Claro, y ahí Juan Pablo, Importantísimo. seguramente tú nos darás luces porque pues hay varios análisis que señalan que a pesar del potencial que hay en el nearshoring, pues hay muchos desafíos, ¿no? En cuanto a Correcto. infraestructura, financiamiento y creo que pues México, como dijeran, tiene la gran fortuna de estar cerca de uno de los principales mercados que es Estados Unidos, pero también creo que tiene desafíos importantes que platicaremos contigo desde financiamiento, infraestructura, problemas ambientales, ¿no? Yo creo que Correcto. serán temas que serán importantes abordar contigo, Juan Pablo. Muchas gracias por esta introducción y me gustaría empezar con Ángel. Ángel, fíjate que algo que me ha llamado mucho la atención es que la última COP28, pues prácticamente se habló de matizar mucho la necesidad de descarbonizar la economía y de dejar de utilizar combustibles fósiles. Pues la verdad es que se ha dejado ahí siempre con pues sabemos que en realidad hay muchos intereses, que en realidad también reducir el consumo de combustibles fósiles no es nada fácil, pero pues es algo que ya es necesario y apremiante. Y una de las tecnologías que se espera que permita pues hacer esta transición, aunque todavía hay muchas dudas sobre tanto costos, capacidad de producción a gran escala, pues es el hidrógeno verde. Y quisiera que nos empezaras a introducir, Ángel, pues, ¿qué tanto del hidrógeno verde ya es una realidad? ¿Qué tanto es un potencial? ¿Dónde estamos parados? Que nos des una breve introducción para aquellos que no estamos tan adentrados en el tema, de dónde estamos parados en México y en el mundo con el hidrógeno verde. Gracias, Pablo. Mira, pues en el tema de hidrógeno verde tenemos distintos tipos de hidrógeno como tal, ¿no? ¿Cuál es el más viable en este momento? Pues el hidrógeno gris, ¿no? Que es aquel que usa gas natural, ¿no? Como su base para su producción, ¿no? A partir de la extracción con vapor, ¿no? Digamos que este es el hidrógeno en nuestro país y en el mundo, en el cual incluso ya hay varios desarrollos construyéndose, ¿no? Próximos incluso a operar. Entonces, yo creo que de inicio vamos a estar viendo, especialmente en México, mucho hidrógeno gris, ¿no? Ya entrando, por ejemplo, en el tema del hidrógeno azul, ¿no? Que es aquel que usa sí gas natural, pero tiene la captura de CO2 justo con esta finalidad de evitar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, ¿no? Al medio ambiente. Pues bueno, lo estaremos viendo ya con un poco más de viabilidad a corto plazo, ¿no? 5 o 10 años estaremos viendo ya desarrollos de este tipo de hidrógeno azul, ¿no? Seguramente lo que más está en boga en el sector energético, ¿no? Es especialmente este tema del hidrógeno verde, ¿no? Que ahí hay varias clasificaciones, algunos conocen el hidrógeno amarillo, aquel que es específicamente con producción de energía proveniente de fuente solar, ¿no? Y estos dos, el verde y el amarillo especialmente, veremos un desarrollo especialmente a largo plazo, ¿no? Ya seguramente ahorita también se comentará por Cristian que verá un tema de electromovilidad, que también tendremos ahí un tema de la infraestructura, de las redes, ¿no? Que permea pues absolutamente todo esto, especialmente pues en el verde y el amarillo que requieren este tema de la electrólisis, ¿no?
para la producción del hidrógeno, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo estaremos viendo en México, si acaso en unos 15 años. Dependerá también de la confianza de los inversionistas en el tema, ¿no? En México tenemos varias áreas en las que podemos desarrollarlo. Afortunadamente, como comenté al inicio, no lo tenemos actualmente sobre regulado como ocurre con el resto del sector energético, que suele muchas veces complicar el desarrollo de este tipo de proyectos, pero al contrario, también esa falta de regulación le genera cierta incertidumbre a los inversionistas, ¿no? Aún así, con esta escasez de regulación, sabemos que hay proyectos y yo creo que lo seguiremos viendo y a la vez, a la par, veremos el desarrollo regulatorio de este tema. Y esa es la parte, Ángel, que me gustaría que fuéramos pensando en cuáles serían esos elementos regulatorios que tú ves que podrían detonar, porque, digamos, para pasar con Cristian, pues el TEC de Monterrey, por ejemplo, ha creado un vehículo que es impulsado por hidrógeno. Unos colegas hicieron un prototipo que realmente cuando yo vi es un formato de carrito de golf, realmente muy, muy bonito el automóvil. Y esto nos lleva a que ahorita Ángel nos comentará, pues, cuáles serían esos cambios regulatorios que podrían detonar, pues, el generar más hidrógeno verde, que es el que necesitamos. Pero, pues, esto nos lleva a la pauta, Cristian, para preguntar, pues, exactamente, la electromovilidad, pues, sigue estando muy concentrada en vehículos que utilizan combustibles fósiles y esta transición a la electromovilidad pues representa que toda la línea de esa cadena de electromovilidad pues sea verde, ¿no? Porque también a veces pues lo que decimos es que si pues simplemente vamos a conducir vehículos que se van a generar electricidad que venga pues de generación con combustibles fósiles, pues esa transición queda trunca. Entonces pues me gustaría, Cristian, que tú nos ilumines, tú que conoces mucho del sector, ¿hacia dónde va la electromovilidad? Sobre todo creo que hemos visto experiencias en Sudamérica, sobre todo en Colombia, donde pues ya está muy, muy impulsado esta electromovilidad. ¿Cómo estamos parados en México? Si nos pudieras igual dar un panorama de dónde está parada la electromovilidad en México y cuáles son los desafíos que presenta. Sí, mira, es correcto. Recientemente algo muy interesante que acaba de pasar, por ejemplo, en Sudamérica, es que en Perú acaban de publicar una ley sobre justamente específica en materia de electromovilidad, en la que ya se regulan, por ejemplo, tipos de cargadores, estandarización, porque, por ejemplo, tipos de coches, ¿no? Los tipos enchufables, los vehículos híbridos. Entonces, todavía estamos en México, está un poco incipiente todavía en el desarrollo de esta industria. Pero viene muy fuerte, vienen con ventas de aproximadamente por año, puede ser un poco más, un poco menos, pero alrededor de 40,000 vehículos por año. Entonces, y cada vez la tendencia es un poco más, ¿no? Entonces, México no se queda atrás, sin embargo, creo que estamos aprendiendo sobre el camino. Eh, Eso da el mérito al gobierno federal con la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, liderada por la Semarnat, en la que están justamente escuchando a los sectores. Ahorita ya van varios años. Los últimos 3 años la Semarnat ha estado liderando estos esfuerzos y escuchando a los sectores tanto como comercializadores, como manufactura, como por ejemplo empresas que se dedican particularmente a temas de recarga, especializados en esto. Entonces, están viendo, analizando el mercado y temas técnicos para ver qué es lo que más le conviene a México, ¿no? Porque, por ejemplo, está muy estudiado y que tiene mucha presencia Tesla, pero, y más con estos proyectos que se están intentando en el norte del país, en Monterrey, pero pues vienen también muy fuertes los mercados asiáticos. Entonces, México, ¿en qué estamos? Estamos todavía en ese proceso de adaptación de qué es lo más beneficioso, ¿no? Y particularmente porque el 25% más o menos de las emisiones, esto cobra mucha relevancia, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero corresponden a transporte. México, el tema de electromovilidad, desafortunadamente o afortunadamente, no solamente contempla un nicho que sería, por ejemplo, la energía pura, ¿no? La rama de energía, sino también es el tema ambiental, el tema inmobiliario, el tema de, porque, por ejemplo, la infraestructura
el ejemplo claro y uno de los más grandes desafíos es la instalación de la infraestructura eléctrica necesaria, ¿no? Pero, ¿qué se necesita eso? Ángel acertadamente comentaba sobre el tema de las redes de transmisión, distribución necesarias para poder soportar esto. Entre más coches, más robusto necesitamos un sistema, ¿no? Pero ¿en dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a poner? ¿No? Entonces, si esto cobra mayor relevancia, porque México, al ser participante y firmante, y que no tiene muchos años que también ratificó el Acuerdo de París, se ha comprometido de una u otra manera a llegar a números que todavía estamos alejados, ¿no? Entonces, para 2030, por ejemplo, el parque vehicular debería de constituir el 20%, no constituye ni el 1%, ¿no? Entonces, de vehículos meramente eléctricos, ¿no? Entonces, todavía estamos en dónde, en cómo posicionarnos, pero viene muy fuerte con el tema de incentivos, como por ejemplo la instalación de Tesla, la fábrica de Tesla, exención de aranceles, todo esto, por ejemplo, exención de pagos, por ejemplo, de verificación. Entonces, se está intentando incentivar y masificar este mercado de vehículos eléctricos y estimular la infraestructura necesaria para poder llegar a las metas, ¿no? Pero todavía vamos en camino. Claro, y es interesante, Cristian, lo que nos planteas, porque fíjate que el año pasado el plan de Biden para combatir la inflación, pues traía fundamentalmente muchos subsidios y apoyos a los autos eléctricos. Y uno dijera, ¿y eso qué tiene que ver con la inflación? Bueno, tiene que ver con que los automóviles eléctricos todavía se consideran relativamente caros y en un proceso inflacionario, pues parecía ser que es restrictivo. Y me gustaría que en la segunda vuelta, pues tú nos comentes dónde podrían estar esos incentivos que se tendrían que dar para que puedan producirse autos eléctricos, sobre todo considerando que México es un productor de autos convencionales, ¿no? Muy importante, y si México logrará hacer esa transición y qué requiere para esa transición, fundamentalmente porque el mes pasado algunas cifras detectaron de que los productores de autos eléctricos chinos produjeron más automóviles que Tesla en el último mes. Entonces, pues parecía ser que pues en China pues se han puesto las pilas y lo digo literal porque tienen toda la cadena desde los suministros hasta las baterías y ahora ya la producción. BYD, si no me equivoco, pues es uno de los productores importantes junto con Tesla, que es uno de los competidores. Y pues bueno, en la segunda ronda seguramente Cristian nos dará pues esos detalles de dónde podemos hacer que pues esta electromovilidad pues tiene muchos desafíos económicos, pero también de infraestructura. Y con eso quisiera pasar contigo, Juan Pablo, porque hablando de infraestructura, pues el gran revuelo que se generó el año pasado, pues es la llegada de Tesla a la ciudad de Monterrey. Y pues dicen, pues es el principio del nearshoring, hubo pues un auge muy importante de nuevas inversiones, empezaron a especular con terrenos de donde potencialmente puede estar Tesla. Y pues, digamos, el icono de Tesla me parece importante, pero me gustaría, Juan Pablo, que nos digas pues que el nearshoring tiene muchos desafíos, porque México siempre ha sido atractivo para la inversión extranjera, no es algo nuevo, pero pues ahora, a partir de la pandemia, vimos que las cadenas de suministro han batallado mucho y precisamente en el reporte del World Economic Forum del 2024, el mayor peligro que se ve es en las cadenas de suministro y me parece que ahí es donde está el potencial del nearshoring y que igual nos des ese panorama Juan Pablo, de por qué ahora es tan importante ese nearshoring y qué ventajas tendría México en esta relocalización de las cadenas de suministro y particularmente en el área energética. Por supuesto, Pablo, muchísimas gracias. Justamente acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? El acercamiento que han tenido diferentes empresas anteriormente al nearshoring, el offshoring, ¿no? Y que ahora con Tesla, que es un tema muy preponderante hoy por hoy, pues sí se ha venido, digamos, dando una transición, yo veo muy correcta, muy precisa de lo que pretende el nearshoring ser desde su naturaleza, que justamente es relocalizar, ¿no? Parte de la producción y cadenas de suministro de las empresas internacionales en zonas más cercanas a su mercado principal, ¿no? En este caso, justamente México es un punto de estrategia importantísimo porque a partir de la mano de obra competitiva, no solamente barata, porque eso es bien importante, sino que tiene que estar tecnológicamente competitiva, puede salir a diferentes mercados. Y otro factor que tenemos muy importante a nuestro favor es, digo,
pareciera un poco contradictorio, pero es justamente la tensión política que hoy por hoy maneja China con Estados Unidos, donde justamente busca un hub China para poder establecer su cadena de suministro y también para poder establecer el desarrollo de su propia tecnología, más bien el desarrollo de la tecnología para poder expandir su mercado. Y obviamente también Estados Unidos, a partir de la cadena de suministro con México, poder expandirse a otros países. Y justamente al estar nosotros dentro del mercado principal de exportaciones, poder llegar a mercados europeos y asiáticos. Y principalmente me enfoco también en el tema del LNG, porque justamente la cadena de suministro o el tema de gas natural licuado se está viendo muy fuerte también en el país. Eh, Ahorita hay una inversión muy fuerte, ¿no? Al respecto de la construcción de ciertas terminales alrededor de México y que justamente el mercado mexicano se presta para tener una mano de obra calificada y que esta mano de obra calificada desarrolle esta infraestructura para poder entrar a otros mercados a partir de México como un hub, ¿no? Solamente me gustaría poner ciertos datos sobre la mesa muy importantes al respecto de lo que nos publicó el año pasado el Consejo Coordinador Empresarial, todavía a cargo de Francisco Cervantes Díaz, donde pues se enfocaba a que la la inversión extranjera rebasó los 40,000 millones de dólares en 2023, lo cual muestra pues una gran huella en cuestión de lo que los mercados internacionales voltean a ver a México, porque justamente como socio estratégico ve hacia el norte con Canadá y Estados Unidos y al sur, Centroamérica, principalmente en mercados como Brasil. Este, y justamente todo esto nos puede beneficiar en cuestión de expansión e inversión. Y justamente otro punto importante es que el año antepasado, hubo hasta 1,294 compañías chinas de manufactura que voltearon a ver al mercado mexicano para poder establecerse y entrar a través de su cadena de suministro al mercado estadounidense. Son temas y datos muy importantes que a nosotros nos benefician y que son retos, ¿no? Porque al final del día no solamente es que llega la inversión, sino que en temas de estrategia interna, política, no detengamos ningún tipo o más bien no pongamos ningún tipo de traba para que estas empresas se puedan desenvolver y puedan darnos ese fruto que justamente estamos buscando, ¿no, Pablo? Claro, y que es interesante porque generalmente, uno de los principales abastecedores de insumos y productos a Estados Unidos es México. Ha superado a Canadá y al mismo China, y me parece que pues China había buscado la famosa nueva ruta de la seda, buscar desarrollar proyectos para poder abordar otros mercados, pero me parecía ser que esta pugna, como bien señalas, entre China y Estados Unidos puede abrir un canal para que vía México pues se pueda tener pues empresas chinas que también quieran abarcar ese mercado, y considerando que pues en el plan quinquenal de China pues hay grandes proyectos en materia aeronáutica, en autos eléctricos, y donde puede haber mucha inversión. Y recordar que la inversión en China, por su bajo crecimiento, pues la inversión extranjera ha disminuido, y hay que relocalizar precisamente esos montos de inversión a nuevos mercados. Y me parece que ahí lo interesante, Juan Pablo, que me gustaría en una segunda ronda nos pudieras comentar, pues es lo desafiante que tiene que ver el nearshoring con lo importante que es tener acceso al financiamiento. También estos criterios que sean amigables con el medio ambiente, lo que llamamos los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, en español ASG, en inglés ESG, que pues las empresas tienen que cumplir porque los mandatos obligan a que se tenga esa infraestructura, y cómo hacer que este nearshoring pues sea amigable con las regiones, con el medio ambiente. Y creo que pues lo que le preocupa a la gente es que no vaya a ser una relocalización de procesos contaminantes simplemente a otro proceso, y que realmente generen valor a las comunidades. Así que lo dejamos en el tintero. Les recuerdo que estamos en la mesa de análisis tendencias del sector energético para el 2024 en Factor Energético. Mi nombre es Pablo López Arabia y tengo el gusto de estar en esta mesa de análisis, donde quisiera retomar nuestra segunda ronda con Cristian, de precisamente la regulación.
precisamente en Estados Unidos, pues hay muchas cuestiones ambientales que pareciera ser que dependiendo de los grupos políticos, a veces piensan que las cuestiones ambientales cuando ya se ponen dentro de la norma pueden ser una limitación para el crecimiento. Entonces, como bien dices tú, mi querido Cristian, a veces pues tener una regulación en incipiente, pues nos permite precisamente hacer una regulación que sea muy eficiente y que permita detonar. Ahora también, a veces la preocupación es que nos vayamos a quedar corto y el mercado pues no tenga la capacidad de autorregularse. En el caso del hidrógeno, ¿dónde están los desafíos? ¿Dónde están esos detonantes? ¿Dónde están esas líneas rojas que deberíamos delimitar? ¿Y dónde debería de estar esa fluidez que debemos dejar que la regulación no ponga barreras para que este sector se desarrolle, Cristian? Mira, creo que tocas un punto bien importante y yo creo que es válido para todos. El Estado, la verdad es que también ha estado afrontando una curva de aprendizaje, pero que bueno, también pues en la administración actual se ha enfocado más en la promoción, la estimulación de empresas estatales, pero no se ha quedado atrás y ha estado, yo lo puedo afirmarlo, que realmente se han acercado, se están acercando a las empresas para poder entender y poder acortar esta curva de aprendizaje lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo. En el tema de, por ejemplo, de las energías limpias, por ejemplo, y todo este tema de cogeneración eficiente y demás. Entonces, el gobierno se está dando cuenta que los números no dan. Por ejemplo, lo que les comentaba, no vamos a llegar a ese 20% en 2030 siguiendo la tendencia, simplemente es simple aritmética, ¿no? Entonces, el gobierno yo creo que ha hecho bien, es algo muy natural desde la reforma energética de 2013-2014. Entonces, creo que la mejor forma son dos cosas. Y a mí me gusta mucho no solamente hablarlo desde el tema legal, sino también desde una realidad. Y la realidad también es que se necesitan incentivos y participación privada. Entonces yo partiría de estos dos elementos. El primero, el gobierno debe, y lo está haciendo, acercarse a esta distancia con las empresas para poder entender más rápido, crear así la reglamentación necesaria que lo estimule, que al contrario no poder poner, por ejemplo, permisos engorrosos o innecesarios, sino a lo mejor hacer permisos más prácticos que se está haciendo. Por ejemplo, en materia de electromovilidad, simplemente se necesita para operar una electrolinera, hoy por hoy y solamente en energía, ¿no? No estoy hablando de permisos de construcción y demás. Se necesitan, por ejemplo, avisos a través de formularios electrónicos. Eso está muy bien. Eso funciona para la operación, ¿no? Pero esto para operar electrolineras, ¿no? Pero también creo que en México, también la sociedad, tenemos que afrontar que sería la concientización, el tema de la cultura hacia, por ejemplo, el interés hacia las energías limpias, y en este caso la electromovilidad, no se quedaría nada atrás, ¿no? Entonces, ahorita la gente lo está viendo como, oye, esto es un vehículo muy caro y ciertamente lo es, pero tocaron un punto muy importante hace unos minutos y es que los mercados asiáticos están viniendo a México, se está masificando. En México hay grandes planes de expansión y los coches están reduciendo los precios que muy pronto van a ser comparables. Si tú comparas, y es un tema de mercado, si tú comparas el valor de un coche, el costo de un coche versus el que es un poco más grande de un vehículo eléctrico, el ahorro están muy a la par, ¿no? Entonces, esto es por dos frentes, ¿no? Entonces, el sector privado y el sector público, en este caso hablando de gobierno, es trabajando en conjunto, ayudándose, ¿no? No poniéndose el pie. Claro, y fíjate, Cristian, que ahorita que le dé la palabra a Ángel, porque él es nuestro experto en hidrógeno, pero yo quisiera tratar sobre estos semáforos, estas líneas rojas, estas líneas verdes de la regulación, tanto en electromovilidad, en el nearshoring, porque creo que la regulación sigue siendo un tema importante como incentivos. Y para cerrar con esto de la electromovilidad, qué importante es que a veces algunos cambios
o algunas normas son importantes. Lo que tienes que ver con las conexiones, ¿no? Es muy importante que activamente, pues, ¿cuál es el problema cuando uno viaja? Pues saber que un enchufe que tú tienes para Estados Unidos no es el mismo que está en Europa y eso te puede generar barreras de entrada. Entonces, que pues cosas que como consumidor a veces pensamos tan insignificantes, pues pueden marcar una tendencia en el sector. Y entonces, para cerrar contigo, Cristian, en ese sector de electromovilidad, si tú me dijeras cuáles deberían de ser uno o tres elementos que tú crees que deberían de ser claves, pero para detonar toda la cadena de electromovilidad, desde las baterías hasta la producción de automóviles y la venta de automóviles, ¿dónde verías uno, dos, tres puntos que nos dijeras, esto deberían ser las claves en esa parte de toda esa cadena de electromovilidad para cerrar con ese tema Mira, yo regulatorio, creo que Cristian? el número uno, yo creo que sería el tema de la regulación que está creciendo y sería enfocarnos en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. El gobierno va a llegar a ese punto, sin duda, para llegar a esa estandarización que comentas. Número dos, yo creo que sería el tema de la concientización, masificarlo, darle promoción, incentivo, que se planea hacer, se está comenzando a hacer, pero que se haga con más ahínco. Por ejemplo, se está haciendo en Monterrey, recientemente publicaron hace menos de un mes incentivos para empresas que ya no van a tener exención de ciertos pagos, ciertos impuestos para las empresas que promuevan electromovilidad. Eso en todo el país. Y yo creo que un número tres sería un tema de recarga. La infraestructura de recarga es importantísima. No se puede tener un coche y aunque lo quisiera y lo puedo pagar, si no lo puedo usar y si no lo Claro. puedo recargar. Entonces yo creo que con esos tres puntos me concentraría. Hay muchos más, residuos, etcétera, pero con esos para incentivarlos, con eso yo creo que los priorizaría. Claro, y yo me pongo desde el punto de vista del consumidor. El consumidor cuando ve un auto que cuesta más de $500,000 y dice, pero es que si yo me voy a un viaje en carretera, ya no entra el motor eléctrico, sino entra el de combustión, y entonces pues prácticamente ¿dónde está el beneficio? Entonces obviamente que esa relación costo-beneficio sigue siendo un desafío para el sector y para el consumidor, porque precisamente ese beneficio lo quiere ver también en el bolsillo y obviamente en la parte de cómo ser que el consumidor con estos criterios ISG, Ángel, pues tú que eres experto en esta parte de hidrógeno, ¿dónde verías igual esos tres elementos regulatorios que pudieran hacer que el hidrógeno pueda ser un elemento que comercialmente sea viable y que al ser viable comercialmente, pues haga que pues más personas puedan pensar en el hidrógeno como un elemento importante en su vida cotidiana para diferentes insumos, no solamente un automóvil, sino precisamente para diferentes elementos que puedan utilizar el hidrógeno como energía? ¿Dónde verías esa importancia de que en el hidrógeno verde y en la cadena de hidrógeno en general, cualquiera del color que le pongamos, que debería estar esos detonantes para que este sector crezca en los próximos años, Ángel? Claro, muchas gracias. De inicio, pues es asignarlo a alguna autoridad como tal, ¿no? El hidrógeno como tal no está comparado, por ejemplo, con la electromovilidad, que parece ser que es lo más cercano y que puede ser regulado por la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? O LNG, que ahorita fue comentado por Juan Pablo, que está bien determinado, que hay una Secretaría de Energía y una Comisión Reguladora de Energía, que son efectivamente aquellas que tienen las facultades para regularlo. En el caso del hidrógeno, solamente las partes accesorias al hidrógeno están, digámoslo así, determinadas para una autoridad, ¿no? Igual serían en materia energética. Entonces aquí el punto toral va a ser de inicio determinado o designarlo a una autoridad, ¿no? Ahorita sabemos que las autoridades que medianamente lo regulan, lo supervisan y no formalmente la actividad propia de esta cadena de valor de lo que será el hidrógeno, pues es, por ejemplo, la Semarnat, ¿no? Con autorización en tema de impacto ambiental, ¿no? Pero que, repito, no es un tema más de impacto ambiental que su cadena de valor, ¿no? Que correspondería, por ejemplo, con otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que el punto total de inicio va a ser eso, de designar alguna autoridad específica y, por supuesto, hacer regulación, ¿no? Que vaya encaminada también a esta complementariedad que tienen otro tipo de, digamos así, químicos o gases, ¿no? Que pueden tener esa coexistencia con el hidrógeno, ¿no? Creo que una de las partes que más se ha llegado a comentar es el tema de esa
coexistencia entre el transporte de gas natural e hidrógeno, el almacenamiento, ¿no? Igual lo relacionado, el acondicionamiento de la industria relacionada con los gases industriales, que también puede tener cierta equiparación o cierta convivencia con el hidrógeno como tal. Y por supuesto, ¿no? Ya comentando este tema de los vehículos eléctricos, que también en algún momento posiblemente los veamos de manera paralela, ¿no? Seguramente mucho más avanzado el tema de los vehículos eléctricos, pero también veremos atrasito de ellos los vehículos que usen como combustible el hidrógeno. Entonces, aquí vamos a tener también una regulación que se va a ir generando con el tiempo, pero yo creo que aquí pondría los puntos torales con ciertos incentivos, como también comentó Cristian, ¿no? Incentivos en temas de talento humano, incentivos en temas de impuestos, ¿no? Fiscales, para que podamos incentivar este tipo de proyectos y especialmente el consumo del mismo. Y en ese sentido, Ángel, para cerrar esta segunda participación, ¿por qué crees que el hidrógeno verde y su uso todavía, digamos, tenga que ver más con una relación de costo, de la capacidad de producirlo a gran escala? ¿Dónde crees que esté este pasito que tenemos que hacer para que el consumidor que escucha en varios programas que tienen que ver con el cambio climático, escuchan pues que producir energía del agua pues suena fascinante, pero pues la gente piensa que pues tenemos que el planeta pues tiene una gran cantidad de océanos y piensa que pues en automático debería ser una tecnología que debe ser casi de manera natural? Entendemos que para los especialistas pues hay un gran desafío tecnológico, pero para los que no somos expertos en el tema, ¿dónde crees que está ese momentito para poder dar ese brinco a que, como tú dices, coexistan diferentes tecnologías, como hoy vemos que en el transporte público uno puede encontrar un microbús que utiliza gas y también utiliza gasolina, y ya nos parece tan natural que vemos un microbús que utiliza gas y otro que utiliza gasolina? ¿Dónde está ese desafío, Ángel? Bueno, ahí de inicio en el tema del agua es bien interesante, ¿no? Hasta ahorita lo que se ha comentado es que para producir hidrógeno se requiere agua potable especialmente, ¿no? Entonces ahí obviamente hay una desventaja porque hay que priorizar, ¿no? Es decir, agua potable para uso humano, para producción de hidrógeno con fines distintos, ¿no? Entonces ahí hay un reto y por supuesto también el tema de la producción del hidrógeno comparado con otro tipo de productos secundarios, terciarios, pues requiere varias etapas, ¿no? Requiere el agua, requiere la instalación de tu generadora que te va a producir, en este caso, hidrógeno verde, ya sea eólica, solar, cualquier renovable, cuyos costos no son bajos, ¿no? Es decir, han venido bajando, pero sumando con toda la cadena de valor, sigue siendo un costo amplio comparado con el retorno o ese costo a la que uno puede vender el hidrógeno para tener el retorno de la inversión inicial. Ahí Muchas está el gracias. reto, digamos. Me parece que está muy claro, Ángel. Y quisiera transitar precisamente en estos desafíos regulatorios con Juan Pablo, porque el nearshoring pareciera ser que podría ser una ventana para resolver estos problemas de infraestructura, de poder tener esa capacidad de que vengan muchas inversiones, pero me gustaría concretarnos en la parte energética. Si uno piensa, pues la reforma energética pues ha sufrido mucho, digamos, de eso que veíamos pues esa importación de gasolina, que iban a haber muchos jugadores, pues se ha detenido, y entonces uno Sí, pensaría que posiblemente el atractivo del nearshoring para invertir en el sector energético, pues desde la parte más primigenia, pues no sea tan atractivo, y que más bien se pueda dar en etapas que tienen que ver con la electromovilidad o tengan que ver con áreas que estén ligadas a la parte de suministrar algunos elementos para cadenas de suministro donde tengan una vocación claramente exportadora. ¿Tú dónde lo ves, Juan Pablo, esos desafíos regulatorios? Y te dejé con la duda de que mucha gente, pues lo que le preocupa es que cuando lleguen estas oleadas, pues lo que ha pasado en otras ciudades, y nos pasó en Monterrey con Tesla, cuando simplemente el mismo anuncio hizo que hubiera una especulación de terrenos alrededor de la zona donde se va a poner Tesla, y a la gente lo que le preocupa es que de pronto pues estas inversiones pues no cumplan estos criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Dónde debería de estar esa regulación para que pues el nearshoring sea algo positivo? Aunque creo que nada es perfecto
perfecto y todo tiene un efecto positivo y Claro, negativo, pero ¿dónde encontrar ese equilibrio, Juan Pablo? claro, Pablo, mira, considero principalmente que los retos están puestos sobre la mesa y que, digo, hoy por hoy las actuales generaciones están muy conscientes de que cada inversión conlleva también una responsabilidad ambiental y social. Eso es súper importantísimo, ¿no? Creo que a partir de ahí nosotros como generaciones que entendemos cómo se mueve el mercado energético, nos damos cuenta que el gobierno mexicano desde hace mucho tiempo se enfoca en que la regulación cumpla con criterios sociales, obviamente que toda la inversión cumpla con ese objetivo de establecer las pautas, los mecanismos necesarios para acercamiento a las comunidades y que entiendan básicamente de qué se trata, poner en contexto y también justamente acerca de el riesgo de proceso que puede existir al momento de materializarse los proyectos energéticos en ciertas regiones, ¿no? Y que al cabo de estas inversiones y de estos acercamientos, antes de que se construya, antes de que se construyan, hay muchos instrumentos regulatorios que nos permite justamente dar el sí o el no, y creo que eso es muy importante, y voy a hablar directamente de lo que es la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, ¿no? Que es la CEA, y que ha dado una gran pauta acerca de las disposiciones que ellos están trabajando para que pues haga eco todo el cumplimiento regulatorio en todos los participantes, inclusive internacionales, el que también ellos se estén acercando mucho al cumplimiento de esta regulación, así como con la CENER, ¿no? Que a través del instrumento de la EBIS, ¿no? La evaluación de impacto social, pues cumpla con estos estatutos importantes para que el impacto, como bien dijiste también, Pablo, no hay proyecto perfecto en términos ambientales, en términos sociales, pero que sí, al menos la comunidad o la sociedad en donde se vaya a establecer el proyecto, pues entienda bien en qué términos, en qué contexto está establecido y obviamente también establecer el marco de derecho que tiene cada sitio para decir un sí o un no, ¿no? Creo que el reto justamente es que permeen estas disposiciones, estas normatividades hacia las comunidades y que obviamente el inversor tenga en mente que todos estos retos están justamente puestos sobre la mesa. Y yo creo, digo, la verdad, como participante de este bonito sector, me he dado cuenta que todos los inversores con los que me he acercado internacionales, pues tienen muy en mente, o sea, lo tienen muy cercano el hecho de que deben de cumplir con el tema ambiental y social, ¿no? Que eso es bien importante y qué mejor que desde donde empieza la inversión ya se tiene en mente que hay que cumplir con esos estatutos y es más fácil para las dependencias mexicanas el establecer esos mecanismos de comunicación y obviamente que se puedan materializar. Vaya, el gobierno mexicano no está cerrado a que se cumplan estos objetivos a través de la materialización de los proyectos, simplemente busca que no tengamos desarrollo de proyectos simplemente a mano alzada de decir, sí, ahí se va a poner, ahí vamos a estar establecidos y leyes ambientales, sociales, nos hacemos de la vista gorda, creo que no. Creo que eso es lo más importante que puedo destacar dentro de mi participación en ese sector y que obviamente el nearshoring, al momento de que traigamos toda esta inversión, pues ya todos vamos a estar en el mismo canal, ¿no? Y en ese punto, Juan Pablo, quisiera que nos ayudaras a cerrar esta visión de los desafíos que presenta el nearshoring. Si ahora que venga, pues sabemos que este año, Claro, 2024, habrá elecciones en gran parte del mundo, habrá cambio en muchos claro. sentidos, desde presidentes hasta poder legislativo. Si ese será un factor que puede incidir en el shoring, brevemente desde tu perspectiva, particularmente en el caso de México y nuestro socio Claro, principal, que es Estados Unidos, obviamente. claro, creo que es un punto bien importante y digo, ahorita tenemos muy poquito tiempo, pero creo que es muy importante y bastante destacable el hecho de que, bueno, por una parte, pues tenemos dos candidatas, ¿no? A la presidencia, quien sea que quede, ¿no? Ya sea la ingeniera Xochitl Gálvez o la doctora Claudia Sheinbaum, creo que traen dentro de su portafolio, ¿no? De trabajo
justamente el tema de el cuidado del medio ambiente, y obviamente saben que el nearshoring viene con una fuerza bastante potente, valga la redundancia, y que esto ya dentro de sus asesoramientos ya saben el acercamiento que van a tener internacionales, lo vuelvo a repetir, sobre todo asiáticas, porque pues esas tensiones geopolíticas no pueden menguar, ¿no? Esta inversión que ellos tienen o el acercamiento que quieren tener con la cadena de suministro estadounidense, canadiense obviamente, y que nosotros vamos a ser un jugador importantísimo dentro de este tablero de ajedrez, y justamente las elecciones nos pueden dar una perspectiva bastante fuerte hacia dónde podemos posicionarnos, el apoyo o brazo o mano derecha que vamos a hacer para las demás naciones acerca de la inversión. Creo que eso va a ser un punto importante, primordial, y creo que en sus agendas ambas candidatas tienen en mente el tema, y creo que entre más acercamiento tengan ambas con instituciones tecnológicas, obviamente instituciones educativas. Creo que la mayor parte de los colegas en el sector energético, así como estudiantes, profesores, el profesorado, pues se van a acercar a manifestarle estos temas a las candidatas, y quien sea que quede como presidenta, ¿no? Que va a ser buenísimo, ¿no? La primera presidenta de México en la historia, pues va a tener, creo que ese estandarte de también darle ese valor agregado a la inversión, y que van a saber moderar las piezas perfectamente para que pues el nearshoring se materialice todavía más, que pueda dar más empleos, que pueda dar más inversión, que exista más financiamiento interno para que obviamente apoyemos como pequeñas empresas o startups en México a las empresas internacionales que vengan. Entonces, va a ser muy interesante, te digo la verdad, un poco difícil de acotarlo, pero va Claro, a ser muy y yo creo que importante. nos has dado, en esta breve introducción, nos has dado luces porque, pues creo que, como bien dices, pues el nearshoring representa grandes oportunidades que hay que aprovecharlas, pero también gestionar los riesgos que implica. Y creo que eso se requiere, pues, de política. Y en ese sentido, pues ahí es donde tendremos que ver que México tiene una posición, eso desde mi perspectiva, creo que pues generalmente en un mundo polarizado, ahora con China y Estados Unidos en la parte de puja por el sector tecnológico, pues que México pueda ser ese fiel de entrada para el mercado asiático, pero también tener contacto con el mercado tradicional americano de gran consumo. Y creo que México tiene esa posición geográfica ideal y ahora lo que falta es que la política logre hacer ese fiel equilibrio entre gestionar bien la parte del norte con la parte de querer entrar por la parte de México a ese gran mercado asiático. Así que, pues si les parece, me parece que ha sido fascinante estos puntos que nos han compartido y quisiera hacer que esta última ronda de cierre, pues empezáramos que cada uno me diga cuál es el mayor riesgo que detectan en este 2024 en cada una de sus áreas, particularmente, pero también cerrar con una parte positiva. Me gustaría que nuestros lectores, con nuestros auditorio, radioescuchas, también personas que vean este video por YouTube y por las plataformas de Factor Energético, pues puedan irse con un buen sabor de boca. ¿Cuál es un proyecto insignia que vean en su sector? ¿Cuál es la tendencia importante que están viendo? Entonces, yo creo que empezamos a detectar dónde está ese desafío que hay que gestionar. Y me gustaría empezar con Ángel. ¿Dónde está esa parte de, hablemos de las energías renovables, si quieres, para hacerlo muy general, y particularmente en la parte del hidrógeno? ¿Dónde estaría ese riesgo más importante que hay que gestionar en este sector? Y dónde verías ese gran proyecto insignia que hay para el hidrógeno? ¿O dónde está esa tendencia que te hace ser esperanzador de que el hidrógeno podría ser pues la megatendencia del 2024 y que podría pues ser un campo que deberíamos de estar monitoreando en los próximos años con gran cuidado, no solamente para la gente experta en el tema, sino para todo el público, Ángel? Gracias, Pablo. El reto, sin duda alguna, es político, ¿no? Estos tiempos políticos que estaremos viviendo de convulsión y de elecciones, seguramente
la industria energética y el medio ambiente van a ser usados como un estandarte político. No sabemos qué cambios regulatorios se vayan a presentar, muchas veces de ellos con fines o con tintes políticos, puede ser. Ya sabemos que se enviarán algunas reformas constitucionales que aunque posiblemente no pasen, ¿no? O no como inicialmente se pretenden, pues ya traen un tinte determinado como tal, ¿no? Ahora, sin duda alguna, creo que en México veremos la expansión, ¿no? La primera expansión, digámoslo así, del hidrógeno, cuando empiecen a operar esos proyectos que actualmente están en construcción, que son muy pocos, por lo que lo ideal es no mencionarlos por ahora, ¿no? Ya ponerles nombre específico. Y bueno, también ya hemos sabido por varias noticias del desarrollo o el inicio de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en México, especialmente en Campeche. Entonces yo creo que justo eso va a ser el punto de inicio y de arranque de los proyectos hidrógeno a gran escala. Y fíjate qué interesante, ¿no? La parte geopolítica como un riesgo que creo que es importante tenerlo ahí en el radar, sobre todo porque pues esta apertura del sector energético pues tiene una gran pues pugna política y creo que pues siempre se prestará para esos estiras y afloje, pero nos dejas con un buen sabor de boca y me parece que es hasta pues un poco una situación anecdótica de que sea en Campeche una zona petrolera, pues donde se empiece a dar estos impulsos a proyectos verdes, particularmente del hidrógeno verde. Así que, Ángel, pues muchas gracias. Cristian, ¿tú dónde ves ese riesgo en la electromovilidad? Ya nos habías delineado algunos elementos, pero particularmente en este año, muy de coyuntura, en este 2024, ¿dónde crees que deberías, donde tú alertas que está el riesgo más importante y que nos permitas ver también alguna esperanza de dónde ves pues algún proyecto, particularmente en México, que sea pues alentador de los beneficios de la electromovilidad? Considerando lo incipiente que todavía está la electromovilidad, como les decía, pero que está bien, que va bien en México, yo creo que sería la inestabilidad regulatoria si es que se diera el caso. El tema, por ejemplo, de la potencial desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, creo que, por ejemplo, a mí en lo personal me preocupa. La gente, por ser incipiente esta industria, todavía no sabe por dónde los empresarios, los grandes inmobiliarios, entonces todavía no está bien asentado para en un ambiente en el que se pueda impulsar sin preocupación, ¿no? Entonces, que quede ya fijo este crecimiento. Entonces, realmente es eso, la certidumbre de las instituciones gubernamentales, en este caso la CRE, me gustaría que fuera, poder garantizar que hubiera una continuidad, ¿no? Ahora, un proyecto insignia, como lo comentaba en el punto anterior, el último punto que les decía que para mí era muy importante, el tema de la infraestructura. Un proyecto insignia sería, por ejemplo, el involucramiento de la CFE. Ya hay red de carga gratuita en la Ciudad de México. Sin embargo, pues como sabemos, y las lecciones de historia no nos mienten, el gobierno realmente no se puede dar abasto para darnos a todos en todo momento y gratis, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de la apertura al diálogo con el gobierno a través de la CFE, que de primera mano sé que están interesados, sé que están trabajando en ello y están buscando la mejor estrategia legal para detonar este crecimiento de la infraestructura tan necesaria para la electromovilidad que sin ella pues no, realmente no podríamos llegar a la meta, ¿no? Sí, y como bien dices, Cristian, se requiere de esta, pues, andamiaje que permita precisamente detonar los proyectos de electromovilidad que den certeza jurídica. Y yo soy esperanzador porque comento que a principios de año nuestros amigos de Bloomberg New Energy Finance pues hacen su congreso de electromovilidad, ahora será en Monterrey. Y cuando yo veo esos pequeños emprendedores que traen esos proyectos que son a pequeña escala, pero me parece que nos hacen ser alentadores de que está ahí el talento, están las ganas y ahora lo que bien dices, Cristian, es
falta ese impulso, esa regulación, ese marco normativo que permita detonar este sector y que le dé pues esa certeza jurídica, pero también los incentivos que le permitan pues desarrollar. Así que creo que nos has dado muy buenas luces, Cristian. Y pues para cerrar, Juan Pablo, pues en el caso del nearshoring, pues quitando este emblemático que como pues muchos políticos pues se disputaban quién tenía la paternidad entre la llegada de Teslas y la parte estatal o federal, pues digamos, ahí está ya un primer logro, ahora hay que verlo materializado. Yo creo que lo importante es saber cómo se va a materializar estas inversiones pues me Correcto. gustaría que cerráramos contigo, Juan Pablo. Pues a veces dicen que mucho ruido y pocas nueces. ¿Será el caso del nearshoring o en realidad tú sí ves que un riesgo que hay que saber contener en este 2024, pero que el potencial es grande y si hay un potencial quitando vuelvo a repetir, el caso emblemático de Tesla, ¿dónde verías otra experiencia positiva que pudiéramos tener este 2024 sobre el nearshoring? Muy, muy importante enfoque, Pablo, y justamente creo que la capitalización de la inversión va a ser importante al respecto de voy a decirlo así, quizás suena un poco coloquial, pero el que no alejemos la inversión que ya hemos cerrado con diferentes tipos de acercamientos o due diligence, el que eso permita justamente darle mayor certidumbre a las empresas que van a invertir en nuestro país y que obviamente, como lo expresaba anteriormente, ellos ya tienen un contexto general del mercado en el cual se están acercando y hacia dónde florecería esto. Recordando algo muy importante, Pablo, que México es uno de los países con mayores tratados, ¿no? Y acuerdos comerciales. Obviamente tenemos pues la puerta de entrada directamente a Estados Unidos y Canadá a través de nuestro Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también como tal otros países que están ahorita viviendo algunas crisis geopolíticas, Rusia, China, buscan a México como intermediario para poder establecer hubs de desarrollo tecnológico. Creo que el principal reto, Pablo, auditorio, es justamente el que, vaya, nos manejemos, capitalicemos todas esas inversiones, que todo el financiamiento también que busquen estas compañías establecidas en México para apoyar y embonar perfectamente con el nearshoring, pues siempre estén enfocadas a que no pierda, o sea, vaya, no se pierda ese contacto, ¿no? Que sepan que inclusive el desarrollo de capital humano altamente calificado no provenga directamente de sus hubs, de estas empresas en las cuales se está invirtiendo en México, sino también este capital humano venga vaya, el marco nacional, que tanto las instituciones privadas como públicas saquen o estén graduando a ingenieros con mayores enfoques hacia el mercado nearshoring que viene. Vuelvo con el mismo punto, el tema político que vamos a vivir este año, que el asesoramiento hacia las candidatas, candidatos, pues sea el óptimo para que podamos, repito, esta inversión y justamente también la logística que se tenga al respecto, ¿no? Acerca Claro. de cómo vamos a manejar la capitalización de la inversión, la capitalización de la mano calificada, porque ya no es como antes, ¿no? Como lo mencionaba en un principio de mi presentación, el offshoring donde buscaban justamente mano de obra barata, al contrario, ahora es mano de obra calificada y bien pagada, ¿no? Entonces, creo que podemos beneficiarnos como, como un brío bastante positivo, propositivo e importante, el hecho de que si esto nosotros lo sabemos manejar adecuadamente, políticamente, la inversión va a estar pues bastante fuerte y sobre todo enfocada al impacto al medio ambiente, como mencionaba, a la responsabilidad social y obviamente a que pues proyectos, así como Tesla, haya proyectos en el caso del mercado energético, el LNG, se acerquen todavía más a desarrollar aquí, no sé, embarcaciones, plantas de procesamiento de gas natural
y que obviamente estos mercados se expandan para que no solamente en algún momento volteen a ver a Rusia, sino también a México como exportador, como parte procesador de este punto de gas natural, y que inclusive veamos hacia mercados europeos y mercados en en Sudamérica, perdón. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, creo que capitalizarlo va a ser muy importante, ¿no? Claro, y bien lo dices porque, parafraseando lo que nos acabas de comentar, a veces lo pondría como una analogía en los restaurantes. A veces se descuida al cliente frecuente por atraer nuevos clientes, pero hay que garantizar a esos clientes que siempre han Correcto. estado contigo. Entonces, esas empresas que siempre han estado en México, hay que hacer que inviertan más, que sigan impulsando esos proyectos y obviamente atraer a las nuevas empresas, pero bajo las mismas condiciones, es decir, de los locales con los nuevos que traigan para que se capitalice. Y por eso me gustó la manera en que lo parafraseaste, es no descuidemos a lo que ya tenemos, pero sí atraer más, pero que genere esos, yo lo pondría así, que la parte positiva que tú ves es que todas esas inversiones que vengan cumplan con esos criterios ESG, que sean Correcto. amigables con el medio ambiente, social y de gobierno corporativo, muy transparentes, y que esa sea realmente la clientela que queremos que llegue a este restaurante llamado México para que pueda crecer con mayor potencial. Pues ha sido fascinante esta charla, les agradecemos a nuestros invitados, panelistas de lujo para comenzar este año 2024. Cristian Rosales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juan Pablo Andrade, Ángel Martínez. Y a nombre de nuestro director de Factor Energético, Pedro Mentado, su servidor Pablo López Arabia, les agradece el favor de su atención y los invitamos a que sigan con estas mesas de análisis durante todo el 2024 que traemos para ustedes y les deseamos a nombre de todo este equipo que trabaja, que ustedes no ven, pero que trabaja muy fuerte, pues el mayor de los éxitos para este año y sobre todo que tengan mucha salud en compañía de sus seres queridos y pues qué mejor que empezar el año con estos panelistas de lujo. Pues que tengan el mejor de los años y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Hasta luego. Un placer.